Familia, vamos a continuar con estos análisis que están súper buenos acerca de el tema ¿viene o no viene? Y para eso vamos a recibir con un muy fuerte aplauso a la doctora Pardillo, al doctor Sergio Naya y a nuestro director, el doctor Felipe del Castillo. Muy bienvenidos a todos, nos da tanto gusto que estén con nosotros y con este tema tan extraordinario, y nuestros panelistas, aquí los comentaristas del análisis bíblico. La doctora Pardillo, gracias por estar otra vez con nosotros, doctora. Muchas gracias. Nos ha ayudado mucho en contribuir todo lo que usted ha dicho para una perspectiva balanceada de la segunda venida de Cristo. Y bueno, Sergio, extrañamos sus dichos, pero bueno, él está dando testimonio a la doctora de que es una persona bien portada, pero todos ustedes saben que se la pasa diciendo dichos. No sé, vamos a hacer un concurso de cuántos versículos de la Biblia dice y cuántos dichos. Sergio, bienvenido. Gracias, más versículos que dichos, estoy seguro. Es verdad, el otro demás es una broma. ¿Viene o no viene? Hablando de Jesús, el mito con tanta tecnología y ciencia ficción, como que la gente se está acostumbrando a que si un evento de este tipo bíblico sucediera, es como una película, es como los Avengers o estas películas modernas de otros planetas. Pero ¿qué crees? Esto tiene escrito 1900 años y está en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Sí viene, y ahora estamos contestando en esa inquietud de muchos. ¿Qué sucede cuando viene? En cuanto a que la segunda venida de Jesús tiene dos partes. No sé quién quisiera comenzar con esto, doctora. Bueno, tiene dos partes. Sí, la primera es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, que es cuando Jesús viene por su iglesia, por aquellos que son sus hijos, que han nacido de Dios, y lo vamos a encontrar en el aire. No es un hecho que van a ver todos, sino no va a venir aquí a la tierra, va a estar en el aire, y nosotros los que somos de Él vamos a estar con Él, le conocemos, le veremos y estaremos con Él. Entonces, esa segunda venida tiene dos etapas. En la primera etapa Jesús viene, pero no pisa la tierra. Queda en el aire. No sabemos a qué altura o si afuera del planeta. Y los cristianos genuinos, los hijos de Dios, la iglesia cristiana, que independientemente de dónde esté ubicada geográficamente, el país, la lengua, la nación, va a unirse con Jesús. Toda la iglesia. ¿Qué sucede en ese arrebatamiento? Sí, mucha gente, Felipe, doctora, lo sabemos, se confunde un poquito, de alguna manera se pone en una, vamos a decirlo así, actitud como un poquito más incrédula, porque la palabra rapto no existe en la Biblia, pero así tal como palabra rapto, pero en el original es la palabra arrebatamiento. Entonces básicamente es el mismo término, es el término que se refiere a lo que es el traslado de la iglesia, que es otra manera, vamos a decirlo así, técnicamente de manejarlo. Y lo que sucede básicamente es que Jesús hace o cumple lo que dice en la escritura en relación a venir como ladrón en la noche, y obviamente en un momento específico donde las personas no estarán esperándolo, como hemos hablado ya. No va a ser un día que alguien haya predicho, profetizado, y básicamente nuestra, vamos a decirlo así, esperanza es que nosotros, los que caminamos con Jesús, seamos literalmente arrebatados a las nubes con el Señor, y entonces lo que quede en la tierra sea el remanente que estará durante la tribulación o la gran tribulación siendo probado, los que ya obviamente tienen que enfrentar todas las situaciones de lo que es la Trinidad satánica, todo lo que tiene que ver con el anticristo, con la bestia, con el falso profeta, todo lo que es la tribulación en la tierra, todo lo que tiene que ver con los esquemas que Apocalipsis habla sobre los sellos y sobre las trompetas específicamente, que obviamente ya es un juicio. Entonces lo que yo diría es que es importante saber es que no nos podemos quedar, porque entonces entraríamos en una dimensión de juicio que ya Jesús se llevó por nosotros al morir en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que va a suceder es que seremos librados por Dios. O sea, el rapto es como esa protección de Dios hacia aquellos que caminaron con Él. Va a venir un juicio a la tierra. Es correcto. Y antes de que este juicio venga a todo el planeta, que es lo que la gente habla, el fin del mundo, el Apocalipsis, que lo exagera, porque el fin del mundo no es que se va a desbaratar el planeta. Pero son esa serie de juicios, de castigo de Dios, para que la gente que se burló de Dios, que dice que no existe, van a ver que lo que está escrito sucede, pero va a proteger a sus hijos, a la iglesia,
llevándola antes. Eso es lo que hablas, un esquema de protección. Exactamente, un esquema de protección, y obviamente que nos guarda a nosotros mientras en esta tierra se está viviendo todo ese juicio prometido, ¿verdad? Pero ya nosotros no estamos aquí. Doctora, Sí, es una bendición saber eso, porque los juicios de Dios nunca son para su iglesia. Los juicios son para los que no han creído, los que no han querido creer, porque a muchos se les ha compartido. Dice que este evangelio se compartirá a todo el mundo, entonces ya no estamos ignorantes de eso. De una manera u otra saben que Cristo vino a salvarlos. Si no quiere la salvación, pues nadie los va a obligar. Entonces creo que es muy importante eso, que nosotros estamos esperándolos y no tenemos juicio, no tenemos temor, porque es un Padre de amor que viene a recogernos. el cristiano verdadero, no el nominal, no el que se dice de nombre cristiano, o el que asiste algún domingo a algún lugar a oír la Biblia, la palabra de Dios, sino el que vive en una relación verdadera con Jesús, el que tiene una vida que demuestra con frutos que es cristiano, hijo de Dios, no tiene que tener temor de ese acontecimiento, porque al contrario de que es un castigo, Dios libra a sus hijos antes de ese castigo o juicio a la tierra, para que la tierra sepa que lo que Dios ha dicho es verdad. Dios dio 6,000 años de la raza humana de gracia, bueno, después de Noé 4,000 años de gracia para que la gente se vuelva a Él, y la gente no quiere, entonces viene un juicio, pero saca a sus hijos para que no pasen por ese juicio. Claro, es natural, tenemos que saber que esa es la gran esperanza, que nosotros somos de Él y el juicio nunca va a ser para Él. En el diluvio Dios salvó a Noé. Salvó a Noé, y la mortandad, el ahogarse vino sobre todos los demás. Sí, los que no creyeron, pero hubieran podido meterse otros si quisieran, pero Hubieran no querido entrar. no quisieron. Entonces la doctora nos da aquí una fuerte base bíblica, como en el juicio del diluvio Dios salvó a los que entraron en el arca. En este otro juicio sobre la tierra, en la segunda venida, Dios va a salvar a los que crean en Él. No los lleva a ninguna arca, sino a su presencia. Claro, exactamente, esa es la certeza y la seguridad que debemos de tener. Pero aquellos que hemos nacido de Dios, que somos hijos de Dios, porque a veces todos se llaman hijos de Dios, pero ¿cómo naces? ¿Cómo eres hijo de una familia? Naciendo. Así también para Dios, que le hayas de veras tenido un encuentro con Jesús, que hayas recibido en su corazón y que hayas nacido de Dios. Muy bien. Sí, que lo que nos están viendo, tal vez que es la primera vez que nos sintonizan en este análisis bíblico, se podrán extrañar, porque en México todo el mundo dice que es cristiano y que es hijo de Dios, pero la Biblia dice con claridad que los que son hijos de Dios no son los que nacen físicamente, sino los que nacen del Espíritu, espiritualmente. Necesitas tener un encuentro con Jesús, creer en su sacrificio en la cruz por tus pecados y tomarlo de una manera personal, con fe en que fue realidad, que fue verdad y que es para ti. Entonces empieza un cambio de vida que denota que tú eres hijo de Dios, te parece a tu padre, no en facciones físicas, sino en tu carácter y tu conducta. Esto está basado, para que las personas sepan que no lo estamos sacando de la manga, y estamos avanzando rápido porque es un tema muy extenso, en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Si gustan pensar, yo lo leo en voz alta, y luego nos hace un comentario la doctora, un comentario tú, Sergio, y seguimos adelante con más porciones bíblicas sobre que si viene o no viene, la segunda venida de Cristo es real. Si viene, ya todas las profecías están cumplidas para que este suceso pase, que viene a los aires y se lleva a los suyos en este arrebatamiento. Dice el versículo 16 y 17, capítulo 4, primera carta a los tesalonicenses: el Señor mismo, Dios, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, o sea, si las trompetas suenan fuerte, imagínense la de Dios, descenderá del cielo, de ahí viene, y los que estaban muertos en Cristo, los que murieron creyendo en Jesús, resucitarán primero. También en el mismo suceso, los que están vivos, que han quedado y no habían muerto, serán arrebatados. Y ahí está el término: seremos arrebatados junto con los que se levantan o resucitan entre los muertos, y con ellos vamos a las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Yo creo que es importante que entendamos esto, que es una transformación, no nos vamos a ir así como estamos.
tenemos que, si los muertos van a resucitar, es una asociación espiritual, es algo diferente, no nos vamos a ir así como estamos, sino igualmente dice que en uno abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Pasaremos por un proceso. Exactamente, entonces será otra dimensión espiritual en donde nos iremos junto con Sí, nuestra porque en gloria. este cuerpo, si se nos sacan del planeta, nos asfixiamos, ¿verdad? Claro, este por el cuerpo oxígeno. se tiene que quedar, es otra dimensión espiritual. Nos será dado un cuerpo distinto en un abrir y cerrar de ojos. El mismo que tuvo Jesús cuando resucitó. Él podía atravesar las paredes, podía entrar a una parte sin tocar, podía entrar de un lugar a otro. Todo lo que la ciencia ficción hace ahora de intercambio. Yo creo eso que va ahí a se ser. inspiraron. Claro. Hay que ser claros que la ciencia ficción no es la verdad. Sí, claro. La verdad es la Biblia, y de ahí Claro. sacaron algunas cosas para significarlas, y ahora la gente cree más en la ciencia ficción que en la Biblia. Eso es lo increíble, ¿no? Que es que la fantasía se vuelva más crediticia que algo que está comprobado, porque muchas profecías ya se han cumplido de la primera venida de Jesús, y así como todas las profecías de la primera venida de Jesús se han cumplido, así se van a cumplir, es una certeza, las de la segunda venida. Pero el aumento del género de ciencia ficción, historietas, producciones de cine que son espectaculares con los efectos especiales, la guerra de las galaxias, los hombres de negro, los Avengers con Thanos que chasquea así y parece que se desaparece la gente. Todos esos tienen una idea bíblica, pero está distorsionada, es un cuento. Pero esto es la palabra de Dios, que dice, como la doctora, vamos a ser transformados de un cuerpo que tenemos físico a un cuerpo como el de Jesús, para poder ir con Dios en el aire. Sobre estos versículos, Sergio. Sí, creo que es importante recalcar, para quienes están viendo y oyendo, que para este evento del arrebatamiento o del rapto o del traslado de la iglesia, no va a ser, vamos a decirlo así, visible para los no cristianos. O sea, Para ellos es como un ladrón en la noche, Exactamente. no para el cristiano. Para ellos es obviamente algo que no va a tener explicación, porque no va a ser como la segunda venida, donde sí todo ojo le verá. La segunda parte. Por eso sí, me refiero a la segunda venida en cuanto a cuando el Señor pisa la tierra, y obviamente ahí sí dice la Biblia, todo ojo lo verá. Aquí, cuando el Señor esté en las nubes, la gente, digamos, ordinaria o natural no se va a dar cuenta de este evento y lo va a tratar de justificar como, pues no, está perdido. Alguna llamarada solar se los alguna evaporó. cuestión. Yo estoy casi seguro, digo, no puedo afirmarlo, que se van a inventar algo para justificar la ausencia, porque no van a ser 3, 4, 3 tristes tigres los que se van a ir, se va a ir una bandota. O sea, todo cristiano, vamos a decirlo así, nacido de nuevo, convertido a Cristo, va a partir, los que estén vivos en ese tiempo y los que hayan muerto. Imagínense en cuántas generaciones, ¿verdad? Pero sí es importante que veamos esa diferencia, ¿no? El arrebatamiento es muy similar. Yo estudiaba un poquito sobre el término a lo que sucedió con Felipe, con tu tocayo, ¿verdad? En Hechos 8. En Hechos 8, que fue arrebatado, literalmente fue quitado de un lugar, o sea, desapareció de donde estaba y apareció en otro lugar. Nada más que aquí Trasladado. no va a ser algo terrenal. O sea, vamos a desaparecer de esta tierra, pero vamos a irnos a las nubes con el Señor, ¿no? A esa Pareciera dimensión que hablaba la Biblia. ciencia ficción, pero es Biblia, es Biblia. Ahí está en la palabra. Casi no se hable de ello, no significa que no es verdad. Yo creo que en muchos lugares no se habla de esta segunda venida porque tienen ese temor como que la gente no va a creer, pero pues está en la Biblia, habría que quitarlo. Sí. Y no es un espíritu el que se va, porque Jesús dijo, no soy un espíritu, toquen. Pueden meter las manos aquí. Y comía Jesús. Entonces es un estado diferente entre lo espiritual completamente y lo de carne. Y a ver, doctora, dice la estadística más o menos que hay 7,000 millones de seres humanos en el planeta hoy, en este siglo 2020, en esta década en adelante, y más o menos 3,000 de los 7,000 son cristianos, pero cristianos nominales, católicos, ortodoxos y, como dicen por ahí, protestantes o evangélicos o cristianos. 3,000 millones de seres humanos profesan seguir a Cristo, pero no todos se van, porque 3,000 millones de seres humanos que se van, pues se les acaba el problema de la demografía hoy, que el crecimiento de la natalidad. ¿Se irán a ir todos esos 3,000 millones de cristianos? Yo creo que no, bueno,
cada uno. Son de nombre. Exactamente, tiene que tener la certeza y la seguridad. Pero yo creo que sí será una cantidad tremenda, porque dice que todos los muertos en Cristo resucitarán. Entonces, nomás fíjate, Todos los que han muerto, todos los que han muerto, hacia atrás. sí podrá ser una cantidad millonaria. 2000 años de personas que han muerto en Cristo, más las que estén viviendo el momento de la venida del Señor. Todas. Los primeros se levantan de las tumbas, los cuerpos reciben esta transformación, Claro. y luego los que están vivos son transformados como un estado de muerte y resurrección inmediata, y todos los resucitados de las tumbas y los que están vivos transformados se van con el Señor en el aire. Es un hecho impresionante. Juntamente con ellos seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, o sea, en el cielo, la atmósfera, para recibir al Señor en el aire y estar para siempre con Él. Bueno, no para siempre, porque se regresará. Sí, obviamente en la segunda venida, digamos, cuando se acabe el juicio de esta tierra, antes del milenio, que vamos a hablar de eso, pues ahí sí vamos a venir a reinar juntamente con Cristo. Pero ya la iglesia viene con Jesús, ya no viene por la iglesia ya está con Él, viene por el remanente que va a quedar de la tribulación, de aquellos que obviamente no reciban la marca de la bestia, ni obviamente adoren a la bestia, ni obviamente se postren ante ella, ¿no? Entonces ya es, ahora sí que la segunda venida, digamos la segunda parte de la segunda venida, ya con la iglesia, ahí sí ya no viene por la iglesia. Y es lo que tenemos que diferenciar ahora para que ustedes nos comprendan mejor. Hay una parte que es esencial, porque la gente no quiere hablar de estos temas, no investiga más por temor, cuando usted nos está aclarando con mucha firmeza y nos dio el ejemplo de Noé en el arca. Efectivamente que no todos cayeron bajo el agua muertos, ahogados, porque los que creyeron al anuncio y se refugiaron en el arca, que es tipo de Cristo, de la salvación de Jesús, fueron librados de la muerte. En Apocalipsis 3:10, Sergio, si tú no lo lees, para corroborar lo que la doctora Pardillo nos dice, el cristiano verdadero, el nacido de nuevo, el hijo o hija de Dios, no tiene que ver la segunda venida de Cristo con temor, especialmente la primera parte, que es el arrebatamiento del que acabo de mencionar, porque mira lo que dice aquí la Biblia. Dice este versículo, Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra, dice el Señor, de mi paciencia, yo también, dice Jesús, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces viene una prueba grande, que sería esta tribulación con un líder mundial, llamado en la Biblia el anticristo, la bestia que está ahí ayudándolo, y un falso profeta que hace señales. Pues la iglesia ya no está, nos va a guardar de esa tribulación y el juicio de Dios, porque hemos sido pacientes, hemos guardado la palabra de su paciencia, y Él nos guardará en la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo. Está hablando sobre el juicio de la segunda venida, doctora. Sí, claro, pero nosotros ya no vamos a estar, aquí seremos guardados, aquí lo dice claramente. Incluso en Tesalonicenses, donde leímos, dice, aliéntense unos a otros con estas palabras. No sirve de temor, Sí, al no contrario, asústense. aliéntense, porque viene el Señor, viene, y aquí va a estar tremendo. Wow. Entonces, gracias a Dios que nosotros estaremos con Él. Fíjense que, perdón, en ese mismo versículo, doctora Felipe, en la Nueva Traducción Viviente, porque eso es la prueba de mi paciencia, como que a algunos no le agarramos bien la onda, dice, dado que has obedecido mi mandato de perseverar. O sea, habla la escritura de todo ese tiempo. De que el que ha creído y se ha mantenido. Sí, exactamente, no solo creí, sino perseveré, porque dijo Jesús, al que venciere hasta el fin, no el cómo empieza, sino cómo Al que termina. le vino la pandemia se quedó en su casa, pero en cuanto su congregación dijo, vénganse, ahí está ya. Y no se enfrió ni perdió obviamente lo que es el objetivo de su vida y de su propósito. Entonces a eso se refiere la palabra de mi paciencia, ¿no? O sea, básicamente a que Él nos ha mandado perseverar, o sea, que no cuando vengan los problemas, las dificultades o las circunstancias difíciles nos apartemos de Dios o de alguna manera nos alejemos, sino que ahí estamos contra viento y marea, agarrados de las promesas de Dios. Entonces la primer parte, viene Jesús, los que estaban muertos de aquí hasta que Jesús se fue a los cielos, casi 2000 años, resucitan de sus tumbas, y los que están vivos son transformados, arrebatados, y todos juntos se van con Dios. La primera parte de la segunda venida. La segunda parte es cuando Jesús sí viene
y pisa la tierra. Es aquí. Que de hecho no hay muchos años en sí en los que estudian estos tiempos bíblicos proféticos entre el arrebatamiento y la segunda venida. 7 Algunos años. dicen 7 años, 3 años y medio, pero es realmente poco. Y dice Zacarías 14, 4 y 5. Yo quisiera leerlo y luego que ustedes dos nos comentaran, y enseguida Hechos 1, 10 y 12. Pero Zacarías 14, 4. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, da el lugar, que está enfrente de Jerusalén. Yo he ido a Jerusalén en un estudio, fui con los doctores, al oriente, y ahí está el monte de los olivos. Se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, un terremoto tal vez, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, la otra mitad hacia el sur. Huirán al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huirán de la manera que huyeron por causa del terremoto, que se fija un terremoto en los días del rey Usías, rey de Judá, y vendrá el Señor mi Dios y con él todos los santos. Esto está hablando de la segunda venida, Clarísimo. como si fuera Apocalipsis, pero es Zacarías. A ver, adelante. Dice que pisará sobre esta tierra, entonces va a ser, ahí sí va a ser físico, ahí sí lo van a tener. Es la segunda parte, Claro, ¿verdad? ahí sí ya es visible a todos, es donde dice que todo el mundo oyó, todo ojo le verá. Entonces ahí sí es visible para todos, pero ya va a venir a hacer un juicio A esta juzgar, tierra, claro. que va a agarrar a la gente ablandadita, se supone, por 7 tanta años, aflicción claro. de pruebas y de terremotos y de que caen piedras tan granizos como una pelota grande. Dice que aún buscará la muerte y no la hallará. No la hallarán. Muchas de las plagas estas del juicio van a acabar con mucha población humana. Claro, sí, pues ¿quién va a aguantar unos granizos de 20 kilos? Dicen, o 40 kilos. Yo dicen pienso, otros. doctora, en todas estas teorías de la conspiración que surgieron ahora con la pandemia del COVID, que todo viene porque hay una sobrepoblación y que hay muchos seres humanos y pocos recursos, y que no hay tantos recursos como para 50 años, que ya no va a haber recursos. Y Dios tiene, como diría el profeta Roberto Gómez Bolaños con el Chapulín, fríamente calculado todo. Claro. Entonces Él viene, pero Él va a acabar con el crecimiento demográfico, pero con juicios. Sí, realmente eso es algo curiosamente muy interesante, porque el hombre se ha olvidado que Dios tiene el control y piensa que necesita ayudar a Dios. Digo, aunque ellos no lo están haciendo por eso, me refiero a toda la gente que ahorita está preocupada en cómo reducir la población mundial y todo eso, y están pensando en un beneficio personal, etcétera. Pero Dios obviamente está consciente de todo el deterioro que ha habido en la tierra, la contaminación, todos los problemas de ecología, o más bien de falta de ecología, de falta de mayordomía de la tierra, de sus recursos, todo lo que es no renovable. Hablan del día cero, que ya no va a haber agua, y digo, en muchos lugares ya está pasando. Entonces yo estoy convencido, doctora Felipe, que Dios va a llegar específicamente en el momento que ya literalmente la tierra ya no podía más tampoco en términos humanos, como hemos hablado muchas veces, a demostrar que el hombre fue incapaz de administrar Te di la correctamente esta tierra y tierra. la desbarataste. 6,000 años la hiciste pomada, o sea, ya si te dejaba un ratito más, literalmente ya no queda nada, ¿no? Y en ese sentido, cuando Él venga, pues sí, lamentablemente va a ser con juicio y con destrucción, ¿no? Literalmente es juicio y destrucción, ¿no? Muerte y destrucción es la palabra que usa Apocalipsis a través de lo que es los juicios de Dios, ¿no? Es que alguien que desobedece reiteradamente, alguien que se opone a quien creó todas las cosas, que te dio algo nuevo, te dio algo limpio, te dio algo precioso, y lo terminas haciendo papilla, basura, ni modo que te aplauda, Claro cuando que venga y te pregunte ¿qué hiciste con lo que te di? Ni modo que te felicite. Claro que no. Por eso hasta Romanos que dice, la tierra misma gime pidiendo la restauración, Que ya la que renovación, Jesús porque venga, ya sí. no aguanta, la misma tierra ya no aguanta tanta maldad, tanta contaminación, tanta cosa. Es que el ser humano, cuando no considera a Dios, cree que el ser humano es bueno y que el problema de la maldad está en las circunstancias que te rodean, de escasez, de que no tienes una familia que te apoye. Pero ese no es el problema. Ciertamente eso agrava el problema de la maldad del ser humano, pero el ser humano tiene una tendencia a la maldad
con él. El problema está dentro del ser humano, donde lo pongas va a terminar haciendo malas cosas y la historia va a demostrar que el hombre no pudo cuidar lo que Dios le dio. Y aquí dice la doctora, ¿verdad? Nos dice: afirmará sus pies en el monte de los olivos. ¿Cuál monte de los olivos? Porque la gente puede decir: yo tengo ahí unos olivos en un cerro. No, 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 no. Entonces la Biblia no deja lugar a duda que está frente a Jerusalén. ¿Cuántas veces ha ido usted a ese monte de los olivos? Como 10 veces. Hermoso, ¿verdad? Realidad, y es una realidad, ahí está. Y ahí va a venir. O sea, estamos pisando lo que Jesús va a venir. Zacarías, 500 o más años antes de Cristo, o sea, 2500 esta profecía, y dice hasta dónde va a regresar. Sí. Incluso el valle que va a abrir y de dónde a dónde. O sea, hay puntos geográficos exactos, no es imaginación. No es una profecía chafa, No, porque no, como no. da puntos exactos, si no se Claro. cumpliera dirían: mira, es falsa. Sí. Pero cuando se cumpla y hasta los Claro. lugares estén como están descritos. Así es. Si fue en su primera venida, Belén fue Belén y Belén. nació en Belén. Todo lo que dijo de la primera venida se cumplió, Aquí igualmente también. ahora con la segunda. Va a ser un terremoto el que abre el monte de los olivos. Y eso es ahí, hay en un de Filito, donde está el templo, el lugar santo, el monte de Sión. Sí, estamos hablando de literalmente de lugares proféticos. Digo, creo que nos ha tocado la bendición de estar ahí. Tú puedes descender. Creo que las mejores fotos de Israel las tomas, bueno, de Jerusalén las tomas ahí desde el monte de los olivos, ¿no? Todas las fotos de la ciudad y obviamente la vista que tiene ese monte en el cual estuvo Jesús y obviamente contempló Jerusalén. Y desciendes, porque es uno de los recorridos más gloriosos que uno puede experimentar en su ida a Israel y en específico a Jerusalén. Bajas caminando ahí y llegas obviamente al huerto de Getsemaní y obviamente a la entrada a Jerusalén, y bueno, todo lo que representa ese lugar, de saber que no es un lugar inventado como otros, ¿no? Que te llevan al lugar de la ascensión de María, o te llevan al lugar de la tumba de Elías, porque obviamente ahí sí te ven la cara de turista, literal, ¿no? Pero aquí estamos hablando de un lugar históricamente comprobado, bien donde estuvo identificado. Jesús, claro. Geográfico. Que chistosamente Zacarías es un profeta del Antiguo Testamento, y en Hechos capítulo 1 la Biblia dice lo mismo, nomás que hay que poder leerlo con detenimiento para sacarle el jugo. Hechos capítulo 1 versos 10 y 12. Jesús está subiendo a los cielos. Lucas, que es el que relata, el escritor humano del libro de los Hechos, relata cuando en un monte Jesús da las últimas palabras, aquella gran comisión: vayan, hagan discípulos de todas las naciones, y empieza a ascender a los cielos, como dice la doctora, con un cuerpo distinto al que tuvo antes de ser crucificado, porque pues si sube a los cielos y sigue subiendo, y aquí cuando uno anda a una altura como la de un avión, el oxígeno falta. Los que escalan montes, mientras más suben hay menos oxígeno, y allá arriba, más arriba, pues no habría oxígeno. Tiene que ser un cuerpo distinto. Y podemos leer aquí lo que dice, doctora. ¿Le gustaría leer el versículo 10, 11 y 12 de Hechos 1? Sí. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. El 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, o sea, el monte de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Vuelve a certificar El mismo lugar que Zacarías siglos atrás menciona. Claro. Ahora es y no está, él no está citando la profecía de Zacarías. No. Él no, ni siquiera está refiriendo a Zacarías, sino está viendo que Jesús sube, y los varones que con vestiduras blancas, los ángeles, dicen: así como lo ven ascender, descenderá del cielo a este lugar. Sí. Y estaban en el monte del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, como a un día camino de un día de reposo, que caminan muy poquito en el día de reposo. No van a creer que es un día completo, se les permite caminar solo ciertos pasos, ¿va? Sí, nada más, así que ahí está seguro. Aquí estamos viendo obviamente cómo Lucas, que es el escritor de esta, pues vamos a decirlo así, relato, este libro histórico, porque de hecho es un libro histórico de la Biblia, como dices, no está haciendo referencia a ninguna profecía, está relatando un hecho. Por eso se llama el libro de los Hechos.
algo que sucedió y que él obviamente escuchó de los apóstoles que estaban ahí y de algunos de los discípulos que estaban ahí. Si Dicen- Lucas no estuvo, pero lo preguntó a los apóstoles, era un médico, era un investigador. Sí, y al principio de ese pasaje, pues él habla precisamente que habiendo escudriñado y estudiado e investigado, pues como dices, un hombre de ese perfil, pues era un investigador. En esa época no era tan común este tipo de personas. Entonces él se dedicó, por eso escribió el Evangelio de Lucas y en este caso el libro de los Hechos, porque había tomado el tiempo de estar obviamente recapitulando, ¿no? Y obviamente también él era un ayudante, digamos, del apóstol Pablo, que tampoco estuvo con Jesús. Él no estuvo ese día. Y dicen los que saben que había como 500 personas, entre ellos pues obviamente los discípulos, incluyendo su madre María, incluyendo María Magdalena, incluyendo los apóstoles, ¿verdad? Verlo subir al cielo. Pues es el Mesías que resucita y luego sube al cielo, pues ni duda alguna. Sí. Dice al final de los evangelios, dice que cuando lo vieron subir adoraron. O sea, fue un momento extraordinario para ellos, seguramente con emociones, vamos a decirlo Porque así, se va. combinadas. O sea, es la emoción de ver algo extraordinario, que algún día a mí me pasará lo mismo, voy a estar con el Señor en el cielo, pero al mismo tiempo la sensación de ya se nos fue Jesús, ahora nos toca a nosotros la chamba, ¿no? Entonces creo que ¿Quién nos va a resolver un todo? día de emociones encontradas para los apóstoles. Yo creo que sería bueno leerles el principio de Lucas, A ver, ¿no? doctora, Porque por dice, favor. Hechos 1, dice: en el principio, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Qué tremenda, Hay otra categórica. certificación, que fue hasta ese día que fue recibido arriba. Entonces ya esta porción habla de la segunda parte, Claro. de la segunda venida, que como lo dice Zacarías, viene con todos los santos. Dice, es el último versículo que leímos de Zacarías 5, Zacarías 14:5 dice: y vendrá el Señor mi Dios y con él todos los santos. Todos esos que se fueron arrebatados, como dice en la primera parte, y los que de las tumbas resucitaron, ahora vienen con él, porque no son los ángeles solamente, sino los santos. Estos son los cristianos o los hijos de Dios que vienen con Jesús. Todos nosotros vendremos otra vez para juzgar. El aquí en doctor esta Pardillo tierra. también va a Claro, estar ahí metido, que claro. se la pasa diciendo, En ¿verdad? primera fila. Está dando por aquí, Señor, por aquí, ¿va? Mejor ¿qué asignación le dará el Señor? Sergio, y hay una porción en Apocalipsis 6, 9, 16 que solo con tu doctorado no la puedes explicar. Apocalipsis 6, para terminar esta sesión, que está súper emocionante, porque ya vimos que la segunda venida de Jesús tiene dos sucesos: el arrebatamiento y la venida literal, donde pisa, ya leímos, el monte de los olivos. Pero Apocalipsis, que es aquel libro que tiene tantas figuras, nos habla de estos acontecimientos. Escuche lo que nos va a leer Sergio. Sergio. Dice el verso número 9, dice: cuando abrió el quinto sello. Acuérdense que en la Biblia, en Apocalipsis, habla de sellos, trompetas y copas, ¿no? Las copas de ira, que obviamente es todo lo que sucede durante el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, ¿no? Entonces dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Es decir, este tiempo nos está hablando de cuando ya hay personas, obviamente los que han sido en la tierra muertos en Cristo, asesinados, ya están con el Señor, ¿verdad? Pero todavía están clamando, van a matar a algunos por la segunda venida. Dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Es decir, ellos estaban clamando: ya llegó el tiempo de la segunda parte de tu segunda venida, pues, o sea, ya estamos aquí contigo, eso es glorioso, vamos a decirlo así, ya fuimos arrebatados, ya fuimos obviamente bendecidos con tu presencia, pero ellos mismos están conscientes, falta algo, dice. ¿Cuándo vas a juzgar y vas a vengar nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y dice la Biblia que se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, es decir, de ese remanente que durante el juicio que se va a habrían de mantener. ser muertos como Ajá. hasta Dios sabe cuántos van a morir.
Increíble, pero es así, así es, ahora sí que de omnisciente Dios, hasta que se complete o se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Eso está pasando mientras, como decía la doctora, Jesús vino en el aire y se llevó a los suyos, que Es eso no tenemos todo el tiempo para analizar No, todos los días, se imagínate. llaman las bodas del Cordero. Sí, exacto. Mientras Jesús está con los cristianos, con todos nosotros con Él en el aire, aquí en la tierra están estos famosos sellos, ¿no? Que Sí, estás hablando. exactamente, es correcto. Dice, y obviamente aquí sí viene el inicio de lo que es ya, bueno, no el inicio, sino toda la parte de juicio, verso Bien 14. feo. El cielo se desvaneció como un pergamino. Yo no puedo ni imaginar eso, que se enrolla. Hijo. Y todo monte y toda isla. No dice unos montes, no dice en un país, Un está hablando de superterremoto. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre. A un búnker, quieren irse a un búnker. Sí, eso están Ojalá. buscando. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían sobre los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Ahí ya creyeron en Dios. Y, que está hablando de Jesús y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién, dice la palabra de Dios, podrá sostenerse en pie? Entonces todo esto hace referencia a lo que está sucediendo en la tierra, mientras en el cielo ya los justos están clamando por la venida de Jesús con la iglesia, ¿verdad? Pero tiene que terminarse todo el tiempo del juicio. Y Dios no quiere, o sea, cuando la gente lee todo esto, el cielo se desvanece como un pergamino, las estrellas cayeron sobre la tierra, el sol se puso negro, la luna se volvió de sangre. Bueno, que ya ha habido lunas de sangre, pero uno dice: ¿por qué es Dios tan malo que hace esas cosas? Pero no, Dios no quiere que la gente sufra, por eso nos estamos está- anunciando que Jesús viene. Está dando la oportunidad de creer, de conocerlo, todavía es tiempo hoy. Hoy es el día de salvación. O sea, Dios no quiere que vivas este panorama de juicio. ¿Qué padre quiere que su hijo sufra? Ni uno. Ni uno. Dios es un padre, más que otra cosa es un padre de amor, pero por lo mismo, como tú dices, no creyeron, no quisieron, pues tienen que entender de alguna manera. Y aún dice la palabra que aún viendo tanta cosa, mucha gente se endurecerá más que se ablandará. Pero aquí ya están entendiendo qué está pasando. Que dicen: porque la ira del Cordero, el gran día de su ira ha llegado. O sea, ya es gente que sabe que es por Dios el asunto. No es una cuestión, digamos, de un fenómeno Sí, natural. exacto, no es o- la ciencia que están Exactamente, explicándola. no es una cuestión de que el planeta o el meteorito, o sea, entienden ya que el problema, vamos a decirlo así, es con Dios. Es un juicio de Dios, ya lo ven claramente, ya no hay revelación, ya lo están viendo. O sea, qué terrible. Qué terrible. Pues Dios no quiere eso. No. Dios no quiere que la gente, en general, cualquier persona, cualquier raza, de cualquier nación, de cualquier lengua, viva un panorama tan terrible como ese, porque es un juicio, un castigo por estar. Dios dice y dice y dice a través de Israel primero y luego de los cristianos en nuestros días, que nos volvamos a Dios. Y el orgullo del hombre dice: no, yo quiero hacer lo que yo quiero, yo prefiero creer la imaginación, la ciencia ficción que la Biblia. Pues pudiéramos hacer una oración para que todos los que estamos viendo este tema, el análisis bíblico de la segunda venida, que ya sabemos que sí viene y que ya está todo listo, ¿verdad, doctora? Sí, yo le quisiera decir una invitación. A ver. Dice la Biblia: vuélvete en amistad con Dios y te irá bien. Wow. Pues ya nomás queda la oración, a ver. Pues Señor, gracias, así dice tu palabra, gracias, porque tu deseo es que volvamos como el hijo pródigo volvió en sí, volvió a casa y reconoció que necesitaba estar con su padre. Gracias, Señor, por cada persona que hoy está escuchando este mensaje. Gracias por tu misericordia, Señor, que ha mantenido esta tierra durante tantos años, a pesar de la desobediencia y la maldad que muchas veces hemos proferido, Señor, sobre ella. Pero tu palabra dice que en ti hay perdón para que seas reverenciado. Hoy te pedimos que tengas misericordia y que cada corazón sea tocado por tu Espíritu Santo y entendamos
entendido en la convicción de que este es el día de salvación y que pueden correr a ti, Señor, y que tú al que, Señor, recibes no le echas fuera. Gracias por usar este tiempo y este mensaje para recordarnos, Señor, que aunque hoy es un tiempo de misericordia, no será permanente. Habrá un límite, Señor, para todo ello, y que nadie, Señor, de los que escuchen hoy se queden a esa tribulación, a esa prueba, sino que vuelvan al arrepentimiento en ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y bueno, pues la doctora no puede estar aquí eternamente, que quisiéramos, ¿verdad? Ella vive en la Ciudad de México, pero tal vez la próxima sesión sea la última sesión con ella sobre este tema de viene o no viene. Te esperamos, por favor, cada vez que te sintonices con nosotros en esta transmisión, invita a otras personas y para que se conecten. Vamos a lo que sigue y te esperamos en el próximo análisis bíblico. Gracias, doctora. Gracias, Sergio.